Y ustedes me van a decir que como son tantos, aquí costa, ahí está. Me dicen, por favor, si se mira la pantalla. Yo soy el que no me Sí, miro. ¿Ah? doctor, sí Bueno, se mira. ahí estamos. Bueno, buen día, jóvenes. Bueno, gracias a Dios, estamos bien. Vamos a iniciar nuestra clase entonces y vamos a continuar con la terminología que estamos viendo, que son los accidentes anatómicos óseos. El que nos toca el día de hoy son siempre con las depresiones no articulares. Si ustedes se recuerdan, empezamos a verlo la semana pasada. Vamos a tratar de terminarlo el día de hoy para ir avanzando. Otro concepto que tenemos entonces para el día de hoy, vamos a buscar un punterito, es lo que corresponde a un meato. ¿Qué es un meato? Como su concepto lo dice, es una abertura en forma de tubo que atraviesa un hueso. Aquí lo podemos ver, este es el ejemplo característico, exactamente donde está el puntero. Esto desde ya es una vista lateral, es decir, la calavera la estamos viendo de lado, ¿verdad? Para ir ubicándonos en la terminología. Y específicamente el ejemplo característica de un meato, perdón, se llama meato auditivo externo. Es el ejemplo, repito, más característico cuando nosotros estamos hablando de un meato, ¿verdad? Es una abertura en forma de tubo, como lo podemos ver, que atraviesa un hueso en particular. Así de sencillo. Aquí el hueso que está atravesando es el hueso temporal, ¿verdad? El hueso temporal. Y para que ustedes vean cómo es aparentemente, lógicamente, cuando hay piel no se mira. Después se quita la piel, quedan todos los músculos. Después de todos los músculos se llega a ver. De lo contrario, jamás lo vamos a poder observar. Y aquí en este corte que se hizo sagital, podemos ver que también se mira parte de él, porque como dice el concepto, atraviesa un hueso como tal, ¿verdad? Este es el ejemplo característico, por favor, no lo olviden, en una vista lateral de la calavera. Bien. Luego tenemos otro concepto que vamos a estar viendo ya ahorita que empecemos el esqueleto axial, es lo que se conoce con el nombre de conducto. Es un pasaje tubular a lo largo de a lo largo de un hueso, ¿sí? Que puede atravesarlo por completo. Vean. Esto es el conducto de una vértebra y se llama conducto vertebral. Aquí otra terminología que debemos de saber. Esta vértebra la estamos viendo de craneal. ¿Por qué? Porque aquí está la cabeza. Repito, esto es una vista craneal de una vértebra típica que ya la vamos a empezar a ver. Pero lo que me interesa el día de hoy es que sepamos que una vértebra típica siempre va a presentar un conducto vertebral. Eso es algo importante que debemos de saber. Y aquí la tenemos, repito, una vista craneal y vean acá una vista lateral para que ustedes vean que se adapta bien el concepto. Un pasaje tubular, observen, un pasaje tubular como está apareciendo acá, que puede atravesar más de un hueso. ¿Por qué? Porque aquí atraviesa las cervicales, atraviesa las torácicas, las lumbares, el sacro y hasta las coxígeas. Entonces, ese es un conducto. Y a través de ese conducto va a pasar lo que se conoce con el nombre de la médula espinal. Entonces, ¿cuál es la función de un conducto en una vértebra típica? Proteger lo que corresponde a la médula espinal, tal y como lo pueden ver ustedes acá. Entonces, esta es una vista craneal porque está la cabeza de una vértebra. Esta es una vista lateral, tal y como lo tenemos acá en este perrito. Es esta vista en donde se quitó parte de una vértebra de la estructura para poder observar la médula espinal. Esa es la función entonces de un conducto cuando hablamos de la columna vertebral. Ya lo mencioné, la médula espinal. Y aquí se puede ver perfectamente. Aquí viene la médula espinal dentro de un conducto, vean. Exactamente, creo que este término es bien fácil, no pueden confundirse. Y para que quede más claro todavía,
A este nivel lo que se hizo es que se quitó, oigan el concepto, la parte dorsal de una vértebra típica. Se eliminaron por completos unas apófisis y vean, todo esto es el conducto. Pero si esa parte en esta vista dorsal que tenemos no se elimina esa apófisis de esta vértebra, pues lógicamente no lo podemos ver. Pero aquí, entonces ya tenemos una vista craneal, una vista lateral y una vista dorsal de un conducto. Bien sencillo la verdad. Yato. Este es otro concepto que a veces lo confunden. Pero ¿qué es yato? Es una depresión, observen, es una depresión que presenta en su interior otros agujeros o forámenes. Y aquí, por favor, aclaro de una vez esto. Cuando hablamos nosotros de agujeros o forámenes, son estos pequeños que tenemos acá, que ya sabemos nosotros, ya lo vimos, que van a pasar nervios, van a pasar venas y arterias. Aquí, por favor, no utilizar el término hoyo. Es un hoyo, ponen, no. Aquí es un agujero o es un foramen. Aquí, eso de hoyo, siempre hago yo la broma que está a nivel de las calles, los baches. Aquí no. Aquí son agujeros o forámenes. Entonces, como dice el concepto, es una depresión que presenta en su interior varios agujeros. Vamos a ampliar un poco, observen. Todo esto que está acá, este hiato en particular, se llama hiato óptico. Lo vamos a ir ampliando para que ustedes vean la gran cantidad de agujeros que hay ahí. Veamos. Lo que les decía, vean, aquí tenemos el hiato óptico, ramas, aquí pueden ver ramas de arterias que van a pasar por todos estos agujeros que están en el hiato, que se llama hiato óptico. Vamos a ampliarlo, vean esta partecita que tenemos acá, la vamos a ir ampliando, vean cómo se va viendo ya y lo vamos a seguir ampliando más. Vean cómo se mira. Es todo esto en conjunto, es el hiato óptico. Y en su momento vamos a darle nombrecito a cada uno de estos agujeros o forámenes. Cada uno de ellos tiene un nombre, pero por el momento que nos baste por decir que un hiato es una depresión donde hay varios agujeros en su interior. Me dicen ustedes si el concepto de hiato se entiende, a qué se refiere. Me dicen ustedes, por favor, antes de continuar. ¿Sí se entiende? Gracias. Gracias. Entonces, esto significa que está súper ampliado, ¿verdad? Porque a simple vista no se mira así. Cuando vean las calaveras van a ver que se amplió bastante para poder dar este concepto. Bien, hiato óptico ya lo vimos. Ahora hay otro término que se llama senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? Son cavidades, son espacios que se encuentran dentro de un hueso y que tienen relación con la cavidad nasal. Principalmente cuando hablamos nosotros de senos paranasales, los vamos a encontrar en los huesos frontales y en el hueso maxilar. Oigan lo que digo. Cuando ustedes escuchen senos paranasales, inmediatamente tienen que orientar que están en los huesos frontales, que los vamos a ver también en su momento, y en los huesos maxilares, que están más o menos en la superficie lateral de la calavera. En esos dos huesos, frontales y maxilares, siempre van a estar esos espacios, esas cavidades que se llaman senos paranasales. Esta es una vista dorsal de la calavera. La estamos viendo desde arriba. Ahí tenemos el seno frontal y ahí tenemos el seno maxilar. Ya lo dije, pero aquí con imágenes está mucho mejor. Bien. Y aquí tenemos una vista lateral de la calavera, donde podemos ver todos esos espacios que ustedes lo van a ver ya en el sistema respiratorio, en la anatomía 2, y van a ver que favorece mucho la temperatura a ese nivel. Hay ciertos, mejor dicho, tiene la capacidad, tanto los frontales como los maxilares, de relacionarse con esto que está acá, que es la cavidad nasal. Y lo van a ver pues mucho más amplio, ¿verdad? Pero por el momento, espacios, cavidades que están dentro de unos huesos.
¿Cuáles son los principales? Frontal y maxilar. Creo que no está tan complicado. Vista lateral, ahí les puse. Regula la temperatura, terminan a nivel de la cavidad nasal y ayudan a las vibraciones y protección también. Son las funciones de los senos paranasales. Bien, fosa. Vean, es una depresión profunda que presenta un hueso. Vean, se nota bien. ¿Para qué? Para inserciones musculares. Este extremo proximal que está acá es para ustedes miembro torácico o miembro pélvico. ¿Quién me ayuda? ¿O qué hueso es? ¿Miembro torácico o miembro pélvico? ¿Y qué hueso extremo proximal? ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. Jóvenes. Es el fémur, Es el fémur. Muy bien, gracias. Es el fémur. miembro Y es pélvico. el extremo próximo. Miembro pélvico. Correcto. Es el miembro pélvico y específicamente el hueso fémur. Y más específico, el extremo proximal. Entonces, ¿qué dice el concepto? Fosa, depresión profunda, observen, que presenta un hueso para inserciones musculares. Ya sabemos que cuando yo digo inserciones musculares es donde se van a ir a fijar una gran cantidad de músculos. Ya lo vimos, extremo proximal del fémur. Vean, más claro ahí. Fosa y más específico, esta fosa que tenemos en el extremo proximal del fémur tiene un nombre y esta fosa se llama fosa trocantérica del fémur. Entonces, ya sabemos que es de miembro pélvico, ya sabemos que es el extremo proximal del fémur y no solo eso, ya sabemos que es una depresión profunda que tiene un nombre en este hueso en particular, fosa trocantérica del fémur. Bien sencillo. Y por este otro lado, vean, tenemos también otro hueso largo. Ustedes dicen que es del miembro torácico o del miembro pélvico y qué hueso es. ¿Quién me ayuda? Es miembro pélvico también, es otro fémur, pero de otra especie. A ver, ¿quién ayuda al compañero? ¿Él lo ayuda? Es el húmero. Si es el húmero, miembro torácico o miembro pélvico. Si es el húmero, ¿es miembro torácico o miembro pélvico? Torácico. Torácico. Entonces, no confundamos el fémur con el húmero. Este es miembro pélvico y este es miembro torácico. Bueno, entonces, ¿qué dice el concepto? De depresión profunda. Vean esta gran depresión. Solo que en este caso, en el húmero está en el extremo distal, esa fosa. Y esa fosa, esa depresión profunda, recibe el nombre de fosa olecraniana del húmero. Entonces llevamos dos ejemplos, miembro torácico, miembro pélvico, mejor dicho, miembro torácico en el fémur, fosa trocantérica del fémur, y en el extremo distal del húmero, fosa olecraniana del húmero. Llevamos dos ejemplos de lo que es una fosa, ¿verdad? Creo que está claro. La característica es que es una depresión profunda. Esa es la clave. Puede estar en el extremo proximal, puede estar en el extremo distal. Y en este caso, dos ejemplos de huesos largos. Muy bien. Y aquí para que nos ubiquemos más, para los compañeros que me ayudaron, les agradezco. Veamos entonces, este que está acá, el fémur, lo tenemos acá. Lo saqué de su lugar para que ustedes vean de dónde viene. Y este otro que está acá es el húmero que lo pasé para acá. Entonces, ahí creo que nos ubicamos un poco mejor, que es miembro torácico, que es miembro pélvico y qué hueso estamos hablando en particular, ¿verdad? ¿Se entendió lo que es la fosa, jóvenes? Muy bien, gracias. Perfecto. Bien, vamos entendiendo entonces. Vamos a continuar. Gracias. Y vean cuando yo digo inserciones musculares, vean esta fosa trocantérica, miren cómo la vamos a llenar. Miren eso. Ni se mira la fosa trocantérica, por aquí tendría que estar. Vean, inserciones musculares. A eso me refiero. Miren todos los músculos. Aquí tenemos los músculos glúteos, tenemos el bíceps femoral, tenemos una gran cantidad de músculos que los vamos a ver en su momento. Y vean por este otro lado. Vean, ni se mira la fosa olecraniana, vean.
desapareció por completo, porque ahí van a llegar todos esos músculos. Vean qué sencillo ya relacionar el concepto con las estructuras que llegan. Bien sencillo. Esto a veces lo confunden. Fobia es una pequeña depresión de un hueso. Vean, es una pequeña depresión de un hueso. Vean eso. Y como este es el extremo proximal del fémur, miembro pélvico, fobia de la cabeza del fémur es esto. Una pequeña depresión, en este caso en el extremo proximal del fémur, y esto que tenemos por acá se conoce con el nombre de, en este hueso en particular, fobia de la cabeza del fémur. Bien sencillo. Y miren acá, otra vez un fémur, pero de otra especie, pero sigue estando la fobia de la cabeza del fémur. Este es de un equino y este es de un bovino. De entradita, grábenlo de una vez. La fobia de la cabeza del fémur en el equino es más profunda, es más grande, mientras que la fobia de la cabeza del fémur de un bovino es menos profunda, es más superficial. Solo con ver ustedes esto y esto, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, ya saben ustedes que es de un equino y ya saben que es de un bovino. ¿Por qué? Porque esta fobia de la cabeza del fémur en el equino es más profunda, es más honda, mientras que esta fobia de la cabeza del fémur en el caso de un bovino, miren, es más superficial, no es tan profunda. Solo con eso ya saben ustedes qué especie es, más todo lo que vamos a ver mucho más adelante, ¿verdad? Bien sencillo. Ahí les mencioné equino y bovino, ya lo vimos. Bien sencillo. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo les pregunte este hueso en particular en el extremo proximal, perdón, ustedes ya saben qué especie es. Así de sencillo. Y ahí se los vuelvo a marcar. Entonces, veamos dónde está ubicado. Extremo proximal del fémur. Exactamente aquí lo tenemos. Lógicamente no se ve porque aquí tenemos el hueso de la cadera. Y esta cabeza que ustedes miran aquí, ¿dónde se introduce? Se introduce exactamente en esta cavidad cotiloidea el hueso de la cadera. Por eso no se logra ver, pero ya sabemos dónde está ubicado, extremo proximal del fémur. Bien sencillo. Y aquí, vean, aquí tenemos la cabeza del fémur, aquí tenemos el acetábulo o cavidad cotiloidea del hueso de la cadera, vean, y esto es la fobia. Esto que está aquí es la fobia de la cabeza del fémur. Y miren, sale un pequeño ligamento, vean. De esa fobia que ustedes vieron anteriormente, sale este pequeño ligamento que va a fijarse a lo que es la cavidad cotiloidea o el acetábulo del hueso de la cadera para hacer, hagamos de cuenta que este es el acetábulo y esta es la cabeza del fémur. Vean, en esta cabeza del fémur está la fobia de la cabeza del fémur. Entonces, si tenemos fémur y el hueso de la cadera, esta articulación se llama articulación coxofemoral. Ahí le vamos dando nombre, pero lo vamos a recalcar más adelante. Entonces, esas fobias, que son pequeñas depresiones, tienen funciones específicas. En este caso en particular, va a originar un ligamento. Y este ligamento va a fijar en su momento la cabeza del fémur. Me dicen si fobia está más o menos claro. Me dicen si ya saben cuál es de equino y cuál es de bovino. Muy bien, muchas gracias. Vamos entendiendo. Perfecto. Luego tenemos otro concepto por ahí que es alveolo. Oigan el concepto. Cavidad pequeña que alberga la raíz de un diente. Veamos. Aquí tenemos los dientes. Ya saben ustedes que hay incisivos, hay caninos, hay premolares y hay molares. Pero en esta imagen, que es una vista lateral de la calavera, no se logra apreciar el alveolo. ¿Por qué? Porque la raíz del diente va dentro del alveolo. Entonces veamos esta otra imagen. Vean, aquí en un animal adulto, ¿qué sucede? Estos dientes se caen y ahí quedan los alveolos. Cada una de estas depresiones
donde se inserta o donde se fija el diente recibe el nombre de alveolo. Aquí también se logran ver en estos incisivos que ya cayeron, en estos premolares y molares que también ya se cayeron, se miran perfectamente los alveolos. Mientras que aquí tenemos que imaginar que el alveolo pues va a estar dentro del hueso de la mandíbula, como se logra apreciar acá. Aquí en la mandíbula hay alveolos y también en el maxilar hay alveolos. Aquí lo que estamos viendo es el maxilar, esta parte que tenemos acá. Esta parte la vemos lateral y aquí la estamos viendo ventralmente, vean. ¿Qué hueso? El maxilar. El maxilar, que es este que tenemos acá, lo tenemos exactamente en esta otra vista. Bien. Y ahí les mencioné algunas flechitas. Vean en este caso un canino, un colmillo. Vean hasta dónde llega la raíz. Vean, son grandísimas. Vean esto. Entonces, es importante saber dónde están ubicados los alveolos y cuál es su función, pues recibir la raíz de un diente. Así de sencillo es el concepto de alveolo. Bien. Creo que así con estas imágenes vamos entendiendo. Bueno, ahora vienen los procesos, que ya vimos que son proyecciones salientes, elevaciones de un hueso, que se van a articular con una depresión. Las depresiones ya las acabamos de terminar. Y también pueden ser articulares y no articulares. Veamos entonces. Este concepto, pues ya lo venimos mencionando. Cavidad es una proyección esférica, más o menos redonda, que va a recibir siempre, como ya lo vimos, que hay que diferenciar, mejor dicho, de un cóndilo, porque es más o menos semiesférico. La cabeza siempre va a ser esférica y es más grande en relación a un cóndilo. Y la característica es que tiene un cuello bien definido. Vea. Entonces, esto es la cabeza, vea. Esférico, mucho más grande a un cóndilo. ¿Y quién se recuerda cuál es la regla anatómica cuando hablamos de la cabeza? ¿Quién la va a recibir? ¿Quién recibe una cabeza como regla anatómica? ¿Qué estructura? Que ya vimos. ¿Quién me ayuda? Cavidad cotiloidea. Una cavidad cotiloidea. Muchas gracias. Así es. Esta cabeza siempre se va a insertar o va a llegar a una cavidad cotiloidea. Como dijo la señorita, regla anatómica. No la debemos de olvidar. Y la característica, miren, tiene un cuello bien definido. Presentan un cuello bien definido. Ya saben ustedes que esta es de un equino. Ya saben ustedes que esta es de un bovino. Perfecto. Y ya sabemos que es el extremo proximal del fémur. Ahí lo tenemos, la cabeza. Y si no la miran, la resalto un poco más. Y lo mismo, aquí tenemos la cabeza. Y esta es la cavidad cotiloidea que ya mencionó la señorita muy acertadamente, ¿verdad? Que es del hueso de la cadera. Articulación coxofemoral. Son ejemplos característicos de lo que es una cabeza. Bien. Otro ejemplo. Esta es una vértebra típica. Esta es la cabeza. En las vértebras la cabeza siempre va a ir hacia craneal. Lo repito, en una vértebra típica la cabeza siempre va a ir hacia craneal. Eso grábenlo, por favor. Y aquí entonces ya lo puse, vista craneal de una vértebra. Esta vértebra es una vértebra cervical. Ya las vamos a empezar a ver detenidamente. Vean este otro ejemplo. Esta es la cabeza de una costilla. Pero aquí la cabeza se dice que está en el extremo dorsal de una costilla. Y esta cabeza también siempre va a ir hacia craneal. Entonces vean, si estamos hablando de una vértebra, típica la cabeza, craneal. Si estamos hablando de una costilla, la cabeza también siempre va a ir hacia craneal. Pero aquí, como es una costilla, tiene un extremo dorsal y un extremo ventral. Aquí, en este caso, que es una vértebra, esto sería ventral, esto sería dorsal.
pero lo que estamos haciendo referencia, en este caso en particular, cabeza de la vértebra cervical y cabeza de una costilla. Más adelante vamos a ir viendo, perdón, cómo estas cabezas pueden cambiar de ubicación de acuerdo al hueso. Pero por el momento llevemos que la cabeza de la vértebra cervical y la cabeza de una costilla van siempre hacia craneal. Ahí creo que no hay pérdida. Ahora, por otro lado, tenemos otra proyección que se llama cóndilo. Es una proyección eminencia semiesférica. No es redonda como en el caso de la cabeza y que se articula como regla general con una cavidad glenoidea. Vean acá. Este es el extremo distal, pueden ver ustedes, el extremo distal del fémur. Y cada uno de estos es un cóndilo. Cada uno de ellos es un cóndilo. Y se aplica perfectamente al concepto que dice eminencia semiesférica. Eminencia semiesférica. Y la regla anatómica siempre va a llegar ¿a dónde? A una cavidad glenoidea. Estas reglas ya las venimos viendo desde la semana pasada. Entonces, veamos. Ahí tenemos los dos cóndilos. Y aquí tenemos exactamente el extremo distal del fémur también con sus dos cóndilos. Más adelante le vamos a dar a cada uno de ellos un apellido, cóndilo lateral, cóndilo medial. Pero por el momento ahí está, observe, aquí ya salió. Pero para esto tenemos que ver la estructura del hueso como tal. Entonces, por el momento, es una eminencia semiesférica. En este caso en particular, miembro pélvico está en el extremo distal del fémur. Hay dos cóndilos, hay uno lateral y uno medial. ¿Cómo lo podemos ver acá? Pero repito, ya cuando estemos viendo cada hueso, ya vamos a decir por qué es lateral, por qué es medial, cómo lo vamos a ir ubicando. Pero por el momento, sepamos diferenciar una cabeza de un cóndilo. El cóndilo va a recibir una cavidad glenoidea. La cabeza va a recibir una cavidad cotiloidea. Me dicen si hasta ahí vamos entendiendo, por favor, antes de continuar. Perfecto, ahí están las manitas, muchas gracias. Vamos a continuar. Gracias. Bien. Y aquí tenemos solo lo que es, en este caso en particular, el fémur. Pero vean aquí, ¿qué huesos tenemos aquí y de qué miembro es para ustedes? ¿Torácico o pélvico? ¿Quién me ayuda? Miembro torácico, miembro pélvico y qué huesos. A ver, ¿quién me ayuda? Ubíquense, ahí arriba tenemos el esqueleto. Ahí arriba tenemos el esqueleto. Ubíquense ahí, por favor. ¿Es el torácico? Es el torácico. ¿Y qué huesos tenemos? Ahí los estoy señalando por ahí. ¿Es el ¿Qué húmero? huesos? ¿Húmero? Es el húmero, ¿sí? El cúbito y el radio. El cúbito y el radio. Muy bien, gracias. Ahí el compañero lo dijo muy bien. Húmero, radio y cúbito, miembro torácico. Y aquí tenemos, observen, aquí tenemos los dos cóndilos del húmero. Aquí los tenemos que están llevando a dos cavidades glenoideas que tiene el radio. Otro ejemplo. Muchas gracias por contestar, lo hizo muy bien. Gracias. Y aquí entonces vamos a continuar. Ahí lo recalqué dónde está esa articulación. Otro ejemplo de lo que es el cóndilo, vean, este de acá y estos son los cóndilos de el occipital. Estos dos, aquí estamos en la calavera, en la parte caudal. Oigan lo que digo. Calavera, parte caudal. Porque ya sabemos que lo que va hacia el otro lado es rostral. Entonces, si tenemos acá un cóndilo y tenemos acá otro cóndilo, ¿con quién se va a articular si este es el hueso occipital? Con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Y va a presentar una y dos cavidades glenoideas. Por la regla anatómica, los cóndilos siempre se van a articular con dos cavidades glenoideas. Es otro ejemplo, occipital y el atlas. Entonces vamos a ver, miren cómo se articulan. Aquí tenemos los dos, aquí solo vemos un cóndilo porque el otro lógicamente está del otro lado.
Y aquí tenemos la cavidad glenoidea. Entonces, esta articulación atlanto-occipital, atlas y hueso occipital en la parte caudal de la calavera. Vean qué sencillo, bien sencillo lo estamos haciendo. Bueno, ahora viene otro término, faceta o caría. Si ustedes utilizan faceta, está bien. Si ustedes ponen caría, está bien. Cualquiera de los dos términos es correcto. Es una superficie articular relativamente plana. Superficie articular relativamente plana. Vean. Esto de acá es una vértebra típica. En este caso, es una torácica. Perdón, esta es una torácica. Veamos dónde están esas facetas. Vean. Ahí tenemos una y ahí tenemos la otra. Faceta o caría, superficie articular relativamente plana. Entonces, si aquí lo tenemos, esta vértebra típica, en la parte craneal, porque aquí está la cabeza, a estas facetas o carías articulares le vamos a poner nombre y apellido. Vean, facetas o carías articulares craneales. ¿Por qué? Porque ahí está la cabeza de la vértebra. ¿Y de quién? De una vértebra torácica. Hay que ser bien específicos. Ya sabemos que es una superficie articular relativamente plana. Ya sabemos que está en el extremo craneal de una vértebra típica porque ahí está la cabeza, pero tenemos que darle su nombre. Faceta o caría articular craneales de una vértebra típica. Así de sencillo. Vamos a ver por otro lado la parte caudal de una vértebra torácica. ¿Qué hay ahí? Una cavidad cotiloidea. Entonces tenemos extremo craneal, extremo caudal. Veamos entonces, ahí también están las dos facetas o carías articulares. Pero como estamos en la parte caudal de una vértebra torácica, hay una cavidad cotiloidea. Entonces, ¿cómo las vamos a llamar? Carías o facetas articulares caudales ¿de quién? De una vértebra torácica. Entonces, esto ya lo vamos a empezar a ver cuando veamos las características de una vértebra típica. Pero de entrada, las vértebras tienen una vista o extremo craneal, cabeza, y van a tener un extremo caudal o vista caudal, cavidad cotiloidea. Ya sabiendo eso, ya sabemos nosotros qué nombres, o mejor dicho, qué apellidos les vamos a dar a las facetas o carías cuando estamos hablando de una vértebra. Me dicen si se entiende eso, por favor. Me dicen. Sí se entiende, porque a veces tienden a confundirlo. En un examen, si ustedes ponen solo caría o faceta articular y no le dan el apellido, no está bien. No está bien. Entonces, por favor, desde ya lo voy aclarando. Bueno. Y ahí las resalté un poquito, observen las craneales y también las caudales, para que quede un poquito más claro todavía. Y vean de dónde viene esta vértebra, es una vértebra torácica. Exactamente de por acá es donde las estamos sacando. Bien. Luego viene otro concepto, tróclea. Vean, este es una tróclea. ¿Cuál es el concepto de la tróclea? Estructura en forma de polea a través del cual se va a deslizar otro hueso. Lo repito, estructura en forma de polea a través de la cual se desliza un hueso. Este es el extremo distal del fémur. Y ahí tenemos lo que es una tróclea, vean. Estructura en forma de polea a través de la cual se va a deslizar o va a recorrer otro hueso. Entonces, si este es el extremo distal del fémur, ya sabemos que hay dos cóndilos. Ya vimos, miren. Aquí solo con ver esto, hay dos cóndilos. Vean, hay otra fosa, otra fosa, que en su momento les vamos a dar nombre. Pero vean, aquí específicamente es una tróclea, forma de polea.
Entonces, ¿qué hueso se va a deslizar acá si tenemos el extremo distal del fémur? ¿Qué hueso se va a deslizar? Díganme ustedes. Ahí lo estoy señalando. ¿Perdón? La rótula. La rótula. La rótula también se llama patela. Gracias por responder. La rótula también se llama patela. Vean, aquí lo tenemos en una vista lateral, pero aquí el hueso está en una vista distal. Entonces, esta rótula y se desliza en esta tróclea. Esta tróclea, si ustedes miren, tiene dos labios. Y estos dos labios es lo que le va a dar forma a la tróclea. ¿Para qué? Para que la rótula se mantenga en su lugar y no se salga de ahí. Este es el ejemplo característico de una tróclea. Extremo distal del fémur. Muy bien. Y ahí remarqué dónde está la rótula. Y aquí, esta rótula, vean exactamente donde está pasando el puntero. Esta rótula tiene esta superficie lisa, vean. Y esta superficie lisa es la que se va a deslizar exactamente en la tróclea. Estoy tratando la manera de ser más específico para que ya vayamos entendiendo muchos conceptos. Bien. Y ahí lo tenemos para que nos ubiquemos un poco más. Miembro pélvico, extremo distal del fémur y aquí exactamente donde está el puntero. Ahí está la rótula de un lado y aquí tenemos la del otro lado. No nos podemos perder. Bien. Aquí lo tenemos. Vean, aquí tenemos la rótula y aquí tenemos lo que es la tróclea, donde se va a ir deslizando. Lógicamente, para que esta tróclea del extremo distal del fémur y esta rótula permanezcan unidos, necesitan medios de unión. Y los medios de unión son ligamentos, son tendones, que lo vamos a ver en artrología. Miren cómo se va uniendo todo. Pero si no sabemos huesos, no vamos a poder entender artrología. Bien. Me dicen si la tróclea se entendió, por favor, jóvenes. Muy bien. Muchas gracias. Sí, vamos entendiendo. Perfecto. Gracias. Bien. Ahora vamos a procesos no articulares. Son aquellas proyecciones rugosas. Oigan, la característica son rugosas, que sirven para la inserción de músculos, tendones y ligamentos. Nunca se van a articular con otro hueso. Solo van a servir para que lleguen estructuras como tal a ellos. Y la característica es que son rugosas para que se adhieran bien. Esa es la característica que tienen. Veamos entonces. Dentro de los procesos no articulares tenemos, en primer lugar, una tuberosidad. ¿Qué es una tuberosidad? Es una saliente o protuberancia de un hueso de forma roma. Cuando yo digo de forma roma, es que no tiene punta. A eso se refiere ese concepto de romo. No tiene punta. Entonces, aquí, para ustedes, ¿qué hueso sería esto? ¿Miembro torácico, miembro pélvico? ¿Y qué hueso en particular el que estamos viendo? ¿Quién me dice? A ver. Hueso pélvico. Miembro pélvico. ¿Y del miembro pélvico, qué hueso es el que estamos viendo ahí? El hueso Sí. ¿El coxal. más proximal cuál es? ¿Perdón? ¿Perdón? Del miembro pélvico, ¿el más proximal cuál es? Alas del ilium. Perfecto. Son las alas del ilium. Son las alas del ilium. Las alas del ilium. Entonces, aquí hay este ejemplo que es bien característico de las tuberosidades. Veamos entonces. Ahí tenemos una tuberosidad. Miren, es roma, no tiene punta. Y vean acá, tenemos otra. Y cada una tiene un nombre. Si estamos viendo esta ala del ilium, como ya dijo ahí la señorita muy acertadamente, tenemos, esta se llama tuberosidad sacra, porque exactamente donde está la flecha va el hueso sacro. Y esta otra que tenemos acá se llama tuberosidad coxal o ilíaca. Vean, es la que va hacia afuera. Entonces aquí, en este hueso en particular, que es el ilium, en este hueso en particular, vamos a ver que hay dos tuberosidades. Una que está
hacia medial del ala del ilion, que se llama tuberosidad sacra. Y por otro lado tenemos otra que se llama tuberosidad coxal o ilíaca. Las dos se presentan en el mismo hueso, pero en diferente dirección. Una, miren aquí el término, una va hacia medial, tuberosidad sacra, porque ahí está el hueso sacro. Y otra va hacia lateral, hacia afuera, tuberosidad coxal o tuberosidad ilíaca. Hay dos tuberosidades, repito, dos protuberancias en el mismo hueso, que son romas y tienen su nombre específico. Este es un ejemplo de una tuberosidad. Alas del ilion, como ya lo mencionaron. Y aquí tenemos otro ejemplo en el miembro torácico. Observen. Tenemos la tuberosidad olecraniana. Aquí tenemos la tuberosidad olecraniana. Este huesito es el cúbito. Me van a permitir un segundo, solo hago un mensajito rapidito porque me están llamando, perdón. Bueno, disculpen la molestia. Bien, entonces, estamos viendo las tuberosidades. Ya sabemos que aquí hay dos tuberosidades. ¿En dónde? En el ala del ilio. Una medial y una lateral. La medial se llama tuberosidad sacra y la lateral se llama tuberosidad coxal o ilíaca. Otro ejemplo tenemos acá, la tuberosidad olecraniana. Está en el extremo proximal ¿de qué hueso? En el extremo proximal del cúbito. Estos son ejemplos característicos de tuberosidad. ¿Qué dice el concepto? Son proyecciones rugosas. Miren, esto es rugoso, esto es rugoso, esto es rugoso y son romas. Ahora vamos a ver nosotros cómo es que esto que estamos viendo se llena. Vean esto. Vean por dónde está. Observen, aquí tenemos la tuberosidad olecraniana. Vean, ni se mira. Y vean por este otro lado, estas dos tuberosidades que tenemos, miren, cubiertas por músculos, porque esa es su función, recibir musculatura. Vean, estos son los ejemplos característicos. Aquí tenemos el ala del ilio, vean, ni se mira la tuberosidad sacra ni la tuberosidad coxal. Y aquí la otra tuberosidad ni se logra apreciar. Esta es la función de esos procesos no articulares. Me dice si se entendió lo de tuberosidades, por favor. Sí, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Y ahora vamos con otro concepto que se llama tubérculo. No confundir con tuberosidad. Dice, proyección o eminencia de un hueso. Exactamente, ya lo sabemos. También es roma, pero es más pequeña que una tuberosidad. Más pequeño. ¿Qué tenemos acá? El extremo proximal, o mejor dicho, el extremo dorsal de una costilla. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí tenemos, este es un ejemplo del tubérculo del extremo dorsal de una costilla. Ahí lo tenemos. Entonces sacamos, miren dónde está el extremo dorsal de la costilla. La sacamos de ahí, la traemos para acá y ya sabemos que una cabeza en la costilla siempre va craneal. Por lo tanto, este tubérculo siempre va a ir caudal cuando veamos nosotros el extremo dorsal de una costilla. Entonces, no confundirlo con tuberosidad porque es mucho más pequeño. Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué hueso es el que tenemos acá? Ese ya lo saben. Miembro torácico, miembro pélvico. Aquí lo pueden ver en el esqueleto. Miembro torácico, muy bien. Y les puse exactamente, si ustedes miran, aquí estamos del lado izquierdo y esta también es del lado izquierdo. Ya lo van a ver ustedes más adelante, cómo lo van cómo van a saber ustedes que es de ese lado. Y van a ver que es bien sencillo. Bien, entonces, extremo distal de la escápula, vean. Este tubérculo se llama tubérculo supraglenoideo de la escápula. Lo repito, tubérculo
supraglenoideo de la escápula. Es otro ejemplo de un tubérculo. Aquí lo tenemos, miren cómo cambia de ubicación dependiendo del hueso. Aquí lo tenemos en el extremo caudal de una costilla. Y aquí lo tenemos en el extremo craneal de la escápula. Entonces, dependiendo del hueso, es la ubicación de la estructura anatómica. Pero la función, sí ya sabemos que es la misma. Van a llegar ahí una gran cantidad de músculos. Vamos a ver entonces. Y aquí pues saqué la escápula para que ustedes lo vean. Ya viendo el esqueleto, pues nos ubicamos mucho mejor. Bien. Vean acá. Aquí tenemos entonces lo que estamos mencionando. Vean los músculos. Aquí tenemos la musculatura de esta escápula que viene por acá. Vean. Aquí tenemos cómo viene del tubérculo supraglenoideo. Miren, viene este músculo, que en su momento vamos a decir que es el bíceps braquial. Dejémoslo por ahí. Y veamos esto otro de acá. Miren el tubérculo. Miren, aquí hay una serie de ligamentos que vamos a ver en artrología y se adapta perfectamente al concepto. Ya sean ligamentos, ya sean músculos y son rugosos. Mucho más pequeño en relación a una tuberosidad. Bien claro, creo que no está complicado. Bien. Ahora, el trocánter es una proyección ósea que se encuentra, oigan, desde ya el inicio, únicamente en el fémur. Es romo y es grande o intermedio el tamaño, puede variar. Entonces, ahí tenemos, vean, este sigue siendo el extremo proximal del fémur, lo sacamos de acá. Trocánter, proyección ósea que se encuentra únicamente en el fémur, no lo van a buscar en ningún otro hueso, lo van a ubicar en el miembro pélvico, específicamente en el fémur. Proyección ósea que se encuentra únicamente en el fémur es grande, aunque puede ser un poco mediana, en forma roma. Veamos. Ese es el trocánter mayor. Es el más grande de los 3 trocánteres que vamos a encontrar en el fémur. Veamos entonces. Ese es el tercer trocánter. Y hacia el otro lado tenemos el trocánter menor. Miren aquí, los voy a tratar de ubicar. Si estamos en el extremo proximal del fémur en este caso, de un equino, el más grande se llama trocánter mayor. Lo tenemos aquí también. Este que está acá, en esta vista, es el mismo que tenemos acá en esta vista lateral. Luego, el tercer trocánter, solo el equino presenta tercer trocánter, ninguna otra especie. Solo el equino presenta tercer trocánter. Y por otro lado, tenemos este que está acá, que es el trocánter menor. Este que está acá es el trocánter menor. Entonces, en el equino hay uno grande, trocánter mayor. Uno más o menos intermedio es el tercer trocánter. Y el más pequeño de los 3 es el trocánter menor. Si fuera de un bovino, solo hay trocánter mayor y trocánter menor. No hay tercer trocánter. Solo el equino tiene tercer trocánter. Más fácil que eso, no. Bien. Entonces, ahí tenemos, si ustedes lo miran en esta vista lateral, trocánter mayor, ahí lo estoy señalando. Tercer trocánter siempre va a estar lateral. Y vean esto. Después ni lo logramos ver porque se adapta al concepto. Van a recibir músculos, ligamentos o tendones. Ahí lo lo vamos a regresar. Trocánter mayor, tercer trocánter. El trocánter menor es medial, no se logra ver aquí. Estaría en este fémur del otro lado. Pero como estamos viendo los conceptos, desaparecieron porque llegan ahí todas esas estructuras. Ese es el trocánter. ¿Se entendió cuándo es de un equino y cuándo es de un bovino? ¿Me dicen ustedes? Sí, dice Eric. Muy bien. Sí vamos entendiendo. Perfecto. De todos modos, cuando veamos solo el fémur van a ver todas las diferencias que vamos a ir viendo. Perfecto. Ya sabemos, ya lo vimos, el trocánter. Cresta. Es una eminencia alargada
que sobresale de un hueso, presenta un borde cortante y afilado. ¿Qué vista tenemos acá? Una vista lateral de lo que es la calavera. Entonces, vamos a ver que esta es una cresta que se llama cresta facial. Vean, esta es la cresta facial. Se va a presentar en el hueso maxilar. Cresta facial, vean. ¿Es una eminencia alargada? Sí, es una eminencia alargada. ¿Sobresale de un hueso? Sí, sobresale de un hueso. Y presenta un corte filante o cortante. Esta es la característica de una cresta. Ejemplo, calavera, hueso maxilar. Y aquí tenemos otra vez el ala del Lilium, observen. Esta de acá es la cresta del Lilium. También sobresale de un hueso, también es cortante y es afilada. Dos ejemplos, uno de la calavera y otro del ala del Lilium. Lógicamente, en el laboratorio van a ver ustedes que hay más ejemplos, pero vamos viendo por lo menos las características de cada uno de ellos, ¿verdad? De cada uno de ellos. Bien. Y ahí tenemos los músculos que van a llegar. Espina, proyección delgada de un hueso que termina en punta. Proyección delgada de un hueso que termina en punta. Esa es la espina de la escápula, superficie lateral de la escápula. Ahí la tenemos y la sacamos de su lugar acá. Vista lateral de la escápula y aquí tenemos la espina de la escápula, ¿verdad? Bien. Vean cómo se llena de músculos. Epicóndilos, ya vamos a terminar. Epicóndilos son dos estructuras o prominencias que sobresalen de un cóndilo. Aquí tenemos un cóndilo, aquí tenemos el otro cóndilo y esto que está acá y esta otra pequeña elevación se llaman epicóndilos. Epi ¿encima de quién? Encima de los cóndilos. Sobresalen siempre de los cóndilos y por eso se llaman epicóndilos, encima de. Ahí los tenemos, extremo distal del fémur. Y aquí miren cómo se miran ya todas las estructuras que los van a estar uniendo, que en su momento les vamos a dar nombre. Apófisis, vean, apófisis espinosas, son elevaciones, en este caso de las torácicas, en este caso de las lumbares, eminencia ósea bien definida que sobresale de un hueso. En este caso se llaman espinosas, son las más dorsales, que ya vamos a ver que hay tres tipos principales, pero por el momento como ejemplo de las torácicas y de las lumbares. Ahí tenemos, hay también apófisis a los lados que se llaman apófisis transversas. Aquí las podemos ver. Vean la gran cantidad de músculos que llegan, vean eso. Y ya para mañana vamos a entrar al esqueleto axial, columna vertebral. Bien, jóvenes, vamos a dejar hasta ahí. Les agradezco por haber estado en la clase. Por favor, se recuerdan el miércoles laboratorio presencial y el primer examen corto. Por favor, estudiemos. Gracias por estar en el curso. Cuídense mucho. Pasen buen día. Gracias, doctor. Nos vemos. Buen día. Nos vemos.